quema del microbús de la Ruta 47 de Mexicanos, registrado el 20 de junio de 2010, hecho que dejó 17 fallecidos y 12 personas quemadas. La joven atleta desaparecida hace casi un mes y encontrada muerta en un cañal del cantón San Antonio tras El Cerro, en el barrio Concepción de San Vicente. El jueves, los cadáveres de 8 trabajadores de una empresa de electricidad que realizaban labores de mantenimiento cerca de donde fueron asesinados. Más tarde, otros 3 cuerpos fueron hallados en una plantación de caña de azúcar y se presume que eran jornaleros que trabajaban en la zona. La Fiscalía dice que se utilizaron $2 millones del Estado para financiar la tregua y quizá para repartirlos entre funcionarios y pandilleros. Desde hace 25 años, las pandillas salvadoreñas libran una batalla por el control del país, que ha convertido a El Salvador en una de las naciones con mayor criminalidad en el mundo. La guerra entre pandillas ha retornado a las calles de El Salvador. Las autoridades reportan un promedio de 9 asesinatos diarios en el mes de marzo, 6 más que el mismo periodo un año atrás. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el 6º programa de Nexo con Cristian Guevara. Nos esmeramos siempre en buscar ángulos distintos de opinión, de visiones. Hemos tenido, el primer programa con el presidente de la Asamblea Legislativa, hemos tenido a alguien de la diáspora, hemos tenido ya gente víctima de las pandillas. Y en esto de las pandillas, yo siempre he dicho que aquí pasó un fenómeno, que a las pandillas siempre se les puso el micrófono. Usted los veía dando declaraciones y entrevistaban al Cirra, entrevistaban al Viejo Lin, eran casi que personalidades de la farándula. Lo vuelvo y lo digo, el Faro hacía hasta libros de los mareros, el niño de Hollywood que mató a 56 personas y de ellos habían libros y se vendían como expertos. Pero aquí pasó que el ver y oír y callar también fue mediático con las víctimas de las pandillas. Y nunca se les oyó la versión de las víctimas. Este programa es especial porque tengo a 2 de las sobrevivientes, literalmente sobrevivientes, de uno de los peores actos de las barbaries de las pandillas que pasó en El Salvador. Yo creo que aquí hay, aparte de que oíamos que mataron a no sé quién, que violaron a no sé quién, que le hicieron esto a una niña, que le hicieron esto a alguien, que desaparecieron. Pero por lo menos a mí hay 3 actos, tres hechos que demostraron la capacidad de inhumanidad de las pandillas. La primera fue la masacre de Antiguo Cuscatlán, cuando la Mara 18, si no me equivoco, de Las Palmas dio la orden de matar a una familia que vendía pupusas en la zona franca de Antiguo Cuscatlán, ahí en el plan de la laguna. Y ver la foto de esos 2 niños abrazaditos, el hijo de la pupusera y el hijo de la dueña del negocio, y toda la familia muerta alrededor. Los 11 trabajadores asesinados en Opico a machetazos, del que grabaron en la muerte y que dio la vuelta al mundo. Y otro acto que también dio la vuelta al mundo es la quema del bus de Mexicanos, el microbús de Mexicanos. Tenemos ahora 2 sobrevivientes de ese hecho, que para mí comenzaba el gobierno del FMLN, el gobierno de Funes. Fue un mensaje político también para mí, de decir el poder que tenían las pandillas, el grado de deshumanización que tenían las pandillas. Y yo creo que en ese momento, y discúlpenme, eso para mí fue el atentado de las Torres Gemelas, el atentado de Metro de Madrid. O sea, fue un acto de terrorismo puro y duro, así. O sea, fue un acto, en ese momento yo creo que todos los salvadoreños nos sentimos, pues ya me puede pasar esto a mí, subirme al bus, ir al mercado, ir al parque. O sea, en ese momento no solo mataron a esas personas, no solo quemaron a esas personas, sino que pusieron al país de rodillas, porque creo que ese día pensamos, a mí me puede pasar. Y yo creo que van a compartir este pensamiento cuando a mi hijo nos dijeron que tenía cáncer, mi hijo que acababa de nacer. Yo decía, Dios mío, ¿y por qué a mí? Si esto yo oigo que le pasa a otras personas, pero nunca se imagina uno que esas cosas le pueden pasar a uno.
Entonces yo me imagino que en ese momento la gente que pasó en la quema del microbús de mexicanos, me imagino que pensaban, ¿y por qué a mí? ¿Por qué esto? 17 personas murieron, ¿verdad? Yo les digo, he hablado con, vamos a guardar la identidad, el primer programa que lo vamos a hacer, si me toca hacerlo otra vez, lo vamos a hacer, pero vamos a guardar la identidad de estas personas porque a pesar de que todo el país ha cambiado, creo que las heridas, no solo físicas que tienen, sino también psicológicas, fueron bien profundas. Hay traumas que como sociedad debemos superar y vamos a guardar la identidad de estas personas, van a oír la voz distorsionada, no van a salir sus rostros, vamos a ver algunos detalles de su cuerpo, ¿verdad? De las lesiones que tuvieron. Pero para mí ellos son dos personas que ustedes las admiro muchísimo. Bueno, ahorita compartimos antes de esto y a mí, bueno, usted va a ser la persona A y usted es la persona B. La persona A me dice, ya van a oír un poco de su vida, pero me dice, tuvimos una plática hasta ahora y hace unos días y me decía, yo no sé el significado de la palabra no se puede. Para ellas no existe el no se puede, que es mucho más difícil para ellas otra cosa, pero sí, yo creo que yo me he comprometido en apoyarlas, en ayudarlas, es más, a usted la conocí en una escuela en una escuela y se me acercó y yo la verdad que nunca esperé no sé por qué lo hizo, creo que fue espontáneo lo suyo, ¿verdad? Sí. Es más, yo tenía que irme rápido en ese día y me fui por atrás y creo que esa fue la suerte que me la encontré a usted en ese pasillito, en esa escuela. Y no me imaginaba hallar a una sobreviviente de lo que pasó ese día, ¿verdad? Y me dolió mucho escuchar la historia, me dolió mucho escuchar que ella había recibido promesas de que se le iba a apoyar del gobierno que era responsable en ese momento y que las abandonó prácticamente. Y que era responsable de la seguridad, o sea, de lo que pasó eran responsables directos. Y, o sea, independientemente la conocieron, no, o sea, nos marcó tanto ese crimen a los salvadoreños y quiero que nos cuenten la historia, de verdad les estoy agradecido porque están aquí, porque han tenido el valor de estar acá. Los admiro un montón, de verdad que yo cuando oigo su historia y veo que se quieren superar y usted que ha hecho lo imposible para que se superen, yo de verdad que la admiro. No tiene un empleo fijo, le toca hacer de todo prácticamente. Me estaban contando de que en la pandemia no tenían ni colchones, pero iban a la universidad. Y bueno, sus hijas se han graduado pues de profesionales, están a punto de hacerlo otra, y créanme que yo sé, tal vez yo no vengo de un hogar de dinero, pero tampoco puedo mentir de decir que a mí me faltó algo, porque a mí nunca me faltó nada. Pero yo puedo también decir que también vengo de un hogar que ha salido adelante, que nos enseñaron a superar, entonces yo me siento identificado con ustedes, ¿verdad? Pero lo que usted ha hecho para sacar adelante a su familia, es que de verdad que algún día, no sé, escribamos ese libro para demostrarle a la gente que, yo siempre he dicho, uno dice, ay, es que era pobre y se hizo ladrón. Mentira, no se hizo ladrón por pobre, porque si no todos los pobres fueran delincuentes y no es así. Las mejores historias de superación es de gente que estuvo en la pobreza y optó por superarse, que le costó muchísimo más que a otra gente podrá ser, pero optaron por superarse. Y ustedes son uno de esos casos y creo que su historia debería contarse porque aparte de lo que le pasó, su visión de ver el mundo de las dos, pues, o sea, es increíble, ¿verdad? Entonces, las voy a dejar que hablen, que nos cuenten la historia, pero yo me comprometo de verdad a ver. Yo siempre, fíjense que les he contado a la gente que, bueno, yo tuve una empresa de publicidad. En la empresa de publicidad llegaba gente que era su primer trabajo, a punto de graduarse de la universidad o recién graduados. Yo no veía experiencia. Yo nunca había experiencia porque yo decía, yo también algún día alguien confió en mí, me dio mi primer trabajo y no me lo dio por la experiencia. Entonces yo veía aptitudes en la gente. Decía, este se quiere superar, este tiene talento, solo hay que enseñarle.
Y la empresa de publicidad para mí fue una escuela de comunicación del país donde se terminaron de formar profesionales que ahora están en puestos gerenciales o siendo profesionales en otras empresas. Y yo siempre he pensado que a mí lo que me encanta es ser grada en la vida, que alguien me use para que suba un poquito más. Y espero yo ser grada para ustedes. Yo no siento que alguien, no soy de esos de que, ay, me superó. No, yo lo que espero es, como cuando uno quiere subir, ayudar al otro a subir al palo, ¿va? Que yo hacerle esto a la gente y ver si pueden llegar ustedes más alto en el palo de la vida. Y créanme que sí, lo vamos a hacer. Hace poco hablaba con ellas también de que yo perdí el tiempo peleando, llamémosle, perdiendo mi tiempo con alguien que me mintió sobre mí. Y al final de esa semana dije, después de reuniones con abogados, che, si a mí la gente no me paga por estar perdiendo el tiempo con esa maceta, porque eso, como él no hace nada, pues, o sea, ahí anda buscando qué hacer, pero una maceta. Y ha vivido toda la vida de ser maceta. A mí la gente me paga por cambiar la historia de este país, por hacer el país diferente. Entonces ese día decidí concentrarme y dedicarme, por ejemplo, en este programa. Yo, créanme que tengo acceso a poder traer un ministro, poder traer a un embajador, poder traer a, no sé, a un empresario reconocido, pero no hay título para mí más importante y que les agradezca que sobrevivientes de esa masacre de mexicanos. Así que quiero que nos cuenten los detalles de lo que pasó, pero no por morbo, sino que para que no se nos olvide de dónde venimos y de que este país, yo espero, no sé si esa va a ser tu opción de vida, ¿verdad? Pero si algún día tenés hijos, que tus hijos ni por cerca pasen lo que vos has pasado o lo que vos pasaste a tus 9 años. O sea, creo que esa es la meta que debemos tener nosotros, que, o sea, sus nietos jamás pasen por lo que usted pasó. ¿Me entiende? Que ninguna otra persona pase por lo que usted sufrió. Así que cuéntenme ese día, qué horas eran, qué ruta era. Cuéntenos todos esos detallitos, cuántos iban en el bus de su familia, cómo, a dónde se subieron, en qué parada se subieron. Y bueno, ya vamos a ver los detalles de ese hecho para mí terrorista que pasó. Sí, era pues un domingo 20, ¿verdad? De ese mes de junio. Pues Domingo 20 de junio. 20 de junio. ¿De qué año era? Del 2010. Pues mi trajín siempre ha sido el mercado, el vender. Después que salen los domingos era tradicionalmente para mí que después del mes de vender salía para algún lado a un parque con mis hijas. Era lo cotidiano de todos los domingos. Porque yo, o sea, siempre he sido partícipe de que no se necesita tener mucho dinero para llevar a sus hijos a distraerse a un parque. Si usted les ha enseñado pues a hacer, a consumir con lo poco, que no les haga un berrinche porque yo quiero esto, yo quiero lo otro, no. Sino que hacer, a agarrar lo que se da. Entonces, veníamos, yo terminé mi jornada en el centro de San Salvador tipo 2 de la tarde. De ahí salí para el parque Cuscatlán. Ahí estuvimos desde las 2:30 quizás hasta las 5 o 6 que nos sacaron los señores del campo, que ya era hora de la tarde. De ahí agarramos lo que es una... Del parque Cuscatlán fueron. Ahí estuvimos toda la tarde. Sí me acuerdo, ya hasta nos había comprado nada. O sea, sí me acuerdo eso, más que todo, que pues sí empezó como una tarde, pues. Feliz, de familia. De familia, o sea, no. Nunca nos imaginábamos el final, pues. ¿Y qué te compró? Me acuerdo que me compró una pelota y, o sea, me acuerdo que creo que esas cosas creo que se perdieron, pues. ¿Vos ibas con la pelotita en el bus? Una pelota, me acuerdo que hasta llevaba una carterita que le había pedido de la fresita Rosita. O sea, yo me acuerdo, pues, los momentos felices, pues, que hubieron antes de eso. Y había sido una tarde bonita, y de buen sol y todo. Hasta tenemos una foto que, pues, curiosamente fue lo único que sobrevivió de todo, o sea, bien curioso pues porque una foto, papel y no se quemó. Entonces es como el único recuerdo que tenemos de ese día, la foto que nos tomamos antes de salir del parque. Entonces pues ahí nos fuimos al centro, vimos pajareando lo que es pajareando en toda la calle. Pero de aquí del Cuscatlán para el parque infantil, digamos, nos venimos en una 42.
que lógica, cuando yo desperté pensé que en esa ruta había sido. Entonces, y abordamos el microbús, como dicen muy buenas personas que me dieron, vos tomaste el microbús de la muerte. Entonces, pero como uno igual nunca sabe, ¿verdad? Entonces, ¿Qué ruta era? en ese tiempo le habían puesto 47 La ruta 47. Agarraron en el parque en infantil. el parque infantil, que es el punto de ellos, para salir de retorno para mexicanos. Tuvimos, pues, yo, bueno, siempre me ha gustado irme adelante, los asientos de adelante. Pues mi persona iba a la par del muchacho conductor. Una de ellas dos iba en los asientos ahí en medio, la otra topada a la ventana. Y pues transcurría normal. O sea, yo he tenido o sea, me daba risa después, ¿verdad? Porque dije, vas a las 100, me quitó la maña de dormirme en los microbús. Porque según el cansancio, yo siempre era saliendo del parque antes, yo ya iba doblada. Si usted se dormía, cada vez que agarraba el bus se dormía. Entonces, después me hago chiste, pero de vaya, solo así me quitó la maña de dormirme en el microbús. Entonces, yo prácticamente iba dormida. Iba dormida así. A mí lo que me despertó, pero le digo, yo hay cosas que yo las sé y las supe por las demás personas que estaban en el hospital conmigo. Que, bueno, cuando desperté ellas me dieron, me decían tal cosa y directamente yo no sé Como que perdió a la dónde es que conciencia. se subieron. Lo sé, como le digo, por las demás personas que compartimos camas en el hospital. O sea que, digamos, Y curiosamente es que ya íbamos, creo que ya cansadas de toda la tarde. Eran porque 7:20. íbamos dormidas, ya hasta yo iba dormida también. Y eran entonces que usted iba desconectada, digámosle así, y se despertó en el hospital. No, en el momento que yo desperté fue cuando pues eso sí lo tengo tan presente. Yo no vi cara, porque en verdad no vi cara, pero sí la palabra que a mí me despertó fue donde la persona le gritó al conductor que lo desviara. O sea, con las palabras típicas, ¿verdad? No, pero cuéntame, no. O sea, porque quiero que los salvadoreños sepan eso. ¿Qué le gritó? Dijeron, mete esa mierda para adentro, puta, le dijo, o sea, con esa expresión. Entonces ahí fue donde yo desperté. O sea, de la voz del grito de la persona esa, del motorista. Ahí fue donde yo desperté. Pero yo en un momento sí tal vez pensé, motorista nada más va, porque eso ya había pasado. Ya matan motoristas, pero pasajeros no se metían. O sea, después lo mataron. Entonces sí desviaron el microbús. Yo, como le digo, todo lo que yo sé y sé, porque las personas me decían no, que se habían subido en una parada antes, que otros me decían que estaban en la parada ahí de las multis. Entonces, pero menos que ya obviamente ya venían adentro. Más de alguno ya venía adentro. No sé a cuántas paradas antes se habría subido. Entonces iban bien repleto de personas, porque ya era prácticamente los últimos viajes. Entonces, pero antes a eso, pues había otro microbús, dicen que más antes, 10 minutos antes, habían agarrado uno en la entrada de la misma ruta también. Entonces, era tal vez como una distracción para mientras nosotros llevábamos el premio. Entonces, ahí desperté y solamente pues me encomendé a Dios y agarré a mis hijas. Me recosté encima de ellas. ¿La cubrió? La cubrí con mi espalda. Mientras pasó, que pues sí, sí tengo en mente quizás, bueno, yo en mi mente cuento 10 disparos. Yo no tuve tiempo de ver al motorista si cayó, no cayó, no sé. Solamente los disparos, porque yo me recosté encima de mí, a cubrirla con las espaldas. Entonces, pero para mí pues hasta ahí. No iba a pasar a más, ¿verdad? De repente, no sé, la habitación y todo eso. Y ahí decía, perdí el conocimiento. Porque de ahí para allá, sí, yo ya no me recuerdo. Solo sé que, como me decía la persona que iba atrás, que también estuvo en el hospital, que yo las aventé a mis hijas por la ventana. O sea, no sé qué reacción tuve. O sea, pues a la vez no puedo descubrir qué es. O sea, cómo actué. O sea, cómo fue pues, para haberla sacado a ella. Pero, y digo yo, o sea, no sé, no entiendo por qué
Si a mí me hubiesen disparado dentro del microbús, yo hubiera quedado ahí y no hubiera tenido ni opción de salir, me imagino. Entonces, de ahí para allá, pues yo ya desperté en el hospital. ¿Cuánto de su cuerpo se quemó, le dijeron los doctores? Mira cuánto de quemadura. No se acuerda cuánto. No. Entonces, yo lo que sí me acuerdo es eso, de que ella, o sea, como le digo, yo venía dormida. Tú tenías 9 años. Sí, venía dormida. Tenías la misma edad de mi hija, solo me imagino yo haciendo, o mi hija pasando por eso. Entonces recuerdo que, o sea, en ese momento, no sé ni en qué momento, pues desperté. Y, o sea, yo siempre le he contado que para mí fue como un sueño. Quizás por eso, o sea, sí he tenido como la herida emocional, pero quizás contarlo no, creo que hay otras personas que ni siquiera pueden hablar de ello, ¿verdad? Pero siempre he dicho que para mí fue como un sueño, una pesadilla, pues. Entonces, sí recuerdo que nos aventó ella por la ventana. Lo curioso es que yo no recuerdo haberla visto a ella. En todo ese momento no tengo creo que eso sería como más duro, ¿verdad? Si lo recordara, pero no recuerdo, o sea, verla a ella en todo eso. Solo sí me acuerdo que estaba mi hermana y que sí, ella nos aventó por la ventana. ¿Tú eras la menor, ¿verdad? Sí, y creo que lo único recuerdo así que tengo fue que volteé a ver, o sea, volteé así a la ventana antes de que me iba a tirar, me aventara ella del bus. Y sí recuerdo que ya estaba todo incendiado por dentro. Creo que fue como la única imagen que me quedó. Y recuerdo que caí en la acera. Es como bien raro de explicarlo, pues, porque para mí era como un sueño. Entonces sí recuerdo que caí en la acera y que toda la gente, pues la gente que se había logrado bajar llamando. Bueno, creo que ya en ese momento ya se habían ido ellos. Creo que ya estaba la policía ahí. Y recuerdo que toda la gente llamando y llamando, y mi hermana, pues sí, llorando, ¿verdad? Eso es lo que leo, curioso, que no recuerdo haber visto a mi mamá. Pero mi hermana sí me cuenta de que sí la vio, que pues sí, ella estaba tirada en el suelo, ¿verdad? Porque según también lo que nos contaron, ¿verdad? Porque recordemos mucho de ese momento, de que ella sí había quedado boca abajo y como que ahí le habían disparado. Entonces mi hermana sí me contaba eso de que ella vio cuando le estaban disparando. Entonces, pues eso, ¿verdad? Ella lloraba y todo, y yo solo la veía. Entonces, eso era como lo raro para mí, solo como que, no sé, digo yo, quizás, no sé, Los Ángeles o algo me cubría, ¿verdad? Pero yo solo veía como neblina, y en esa neblina veía las cosas pasar y la gente llorando y la gente afligida, pero yo no me sentía amenazada, como que pues sí, yo creo que ya Dios, ¿verdad? Me cubría en ese momento. Entonces, creo que lo último que recuerdo de ese día es que ya llegaron la patrulla y ya nos subieron al pickup, ¿verdad? Y sí recuerdo que mi hermana lloraba ahí porque, no, es que mi mamá todavía está viva, porque también nos contaron de que fue como las últimas personas que llegaron a revisar, ¿verdad? Porque para medicina legal ella ya estaba muerta por los impactos de bala que había tenido, ¿verdad? Entonces ya no le daban, o sea, ya lo habían dejado como, después que llevemos las personas vivas, vamos a venir a chequear, ¿verdad? Entonces, o sea, que digamos se llevaron los heridos, usted quedó como cadáver. Se supone que dicen quedaba que yo, quedó boca abajo. porque dice, o sea, lógico, porque el impacto el proyectil que a mí me sacaron de esta parte de aquí de mi cabeza. O sea, que usted recibió un balazo en la cabeza. Le quedó, pero le digo, la bala no quedó sé, trabada yo en el cabello y no logró llegar a alcanzar el cráneo. Es bien difícil porque, le digo, si a mí me la hubieran pegado adentro, no salgo. O sea, yo no le encuentro. Está bueno ese champú, fíjese. O sea, bueno, vamos a recomendar. Tiene que haber sido quizás de los que aventaban cuando todo el mundo se No, pero aún así entonces, la explicación física, pero se llama milagro. Entonces, sí, es milagro, porque yo digo, ya cuando desperté en el hospital y el que estaba a la par me dice, hola, y me empecé a ver que estaba con un montón de cosas. ¿Y qué pasó? Le digo, no se acuerda, me dijo, porque esta otra persona que estaba más enfrente de mí, no se acuerda. No, ¿qué pasó? Le dije. ¿Y estaba en el Rosales? En Sacamil. En el Sacamil. Todos nos llevaron a Sacamil. No se acuerda, me dijo el muchacho. No le dije qué pasó. Le dieron fuego al microbús en que venía.
En la 42 le dije todavía, porque si eso me vino, que la 42. Y en la 42 le dije. No, me dijo en el de la colonia. Y empecé a verme y mire, todos los que estamos aquí, todos veníamos. En eso me cayó el 20, mis hijas. Ahí fue o sea, El otro gol. el otro golpe porque mis hijas. Y empecé a que mis hijas aquí, que mis hijas allá, pues. Entonces traía 2 niñas, me dijo esa misma persona. Sí, son mis hijas. Y yo empecé a, no sé, quizás a gritar. Entonces, no me dijo una enfermera que llegó, quizás me imagino que me habrá dado como una histeria, ¿va? de grito. O sea, Es que dicen que le dieron como ataque. Entonces yo empecé a gritar, ¿va? Y mis hijas, entonces en eso llegó un doctor, enfermera, no sé qué persona era, y me dijo, ¿usted trae 2 niñas? Sí, que se llaman así, así, así. Sí, le dije, sí, ellas son. Me dijo, ellas ya están trasladadas, ellas también están trasladadas en el hospital Blumer. Y yo dije, es mentira, me están mintiendo. O sea, por la magnitud. Es mentira, me están mintiendo. Y empecé, bueno, otra vez. No sé si me habrán dado un calmante o qué para tranquilizarme. Pero igual yo para mí, o sea, mi corazón pues pensaba que sí estaban muertas. Por la magnitud. Porque poco a poco los demás me iban contando, mire, cómo eso y qué pues me decía esta persona. Si usted viera cómo le pegaba al vidrio, me dijo. No sé, me dijo, pero le pegaba a la ventana. ¿Usted? Sí, eso es lo que yo me dijo la otra persona. Y dijo, no sé, seguro sí, me dijo. Pero de ella no la vi. Hasta aquí que nos encontramos en las caminas. Estaba ya como 4, 5. ¿Cuánto tiempo pasó inconsciente? Me imagino que yo reaccioné, quizás ya era de madrugada, quizás cuando yo reaccioné del mismo 20 o del 21 ya quizás al siguiente día, ¿va? Pero era de madrugada. Pero en esa cuarta habíamos quizás como 7, 8 personas. 3 hijos, otra menor de edad, que no sé por qué no la habían llevado al Bloom, ¿verdad? Porque era menor de edad, pero estaba en el cuarto también. Y ¿Alguna persona más falleció ahí? en ese momento no. Entonces, ya de ahí, pues, pasé yo en Sacamiel, quizás pasé del 20, me trasladaron al Rosales como el 4 de julio. La cosa es que en Sacamiel estuve como 20 días, parece. Ya, pues, de ahí... ¿Y en qué momento supo que ya sus 2 hijas estaban sanas? Bueno, estaban salvas, perdón. Llegó una familiar que desde afuera, pues como nosotros teníamos acceso, se supone que las visitas estábamos restringidas por seguridad, me imagino, que no era que las visitas iban a llegar. Alguien entró de afuera, me gritó, y era una tía. Entonces me dice, tus hijas están vivas. Y yo me quedé así, no te preocupes, ellas están bien, están en el Bloom, la Chelita, me dijo que es ella, la Chelita está bien, me dijo la otra, las 2 están en el Bloom. Bueno, me quedé, pero igual lo duro era cuando decían que había muerto alguien, porque quizás en la UCI estaban otras personas más complicadas, entonces que moría alguien y que no le habían dicho a fulano y tal, a un familiar. Entonces yo decía, me mienten a mí también, pues volvía con lo mismo. ¿Va? Entonces cuando entró una persona que era del mercado, me encontró en tipo 2 de la tarde. Me encontró, dice ella, que yo estaba como que ahogándome. En el momento llamaron a la enfermera otra vez, y en el medio del primer paro, tipo 2 de la tarde. Entonces me llevaron de regreso para donde me habían sacado. Para mí lograron estabilizar y todo. 2 de la mañana quizás del mismo día, en la noche, no sé si noche o ya siguiente día. Otro paro cardiorrespiratorio. O sea, ahí sí fue donde, pues yo supe por el médico, la persona que me dice, mira, al siguiente día, en la mañana, mira, me dijo, vos sí tenés vida de gato. ¿Y por qué? Le digo, te dio un paro ayer en la tarde. Sí, le dije, pero me regresaron aquí porque me les compliqué allá, entonces me volvieron a mandar para acá. Mira, me dijo en la madrugada, te dio otro igual, me dijo. Estaba tu oxígeno, dicen que ya no daba para respirar por sí solo mis pulmones. Entonces me iban como que a entubar. Y
Y pues, mira, me dijo yo, en ese momento yo todavía no estaba por aquí, me llamaron, oí el comentario que alguien se estaba complicando en esta área, regresé y vine a verlo. Entonces, mira, me dijo, te volvieron a medir el oxígeno en el lapso de no sé cuánto tiempo. Dicen que volví otra vez en sí. Pero mira, hoy te vas, me dijo, para el Rosales. Porque aquí en verdad te nos está saliendo de las manos. O sea, la crisis en hospitales. Uno dice, ¿cómo le podría decir la suerte? O es un milagro, porque le llamo milagro algo de mis hijas, porque es hasta de lo que yo sé por ellas. Ellas dos caen, se sientan en la acera, ven todo el espectáculo y pues no verlas, las personas a ellos. Es un milagro. Es como Dios me las cubrió, me las blindó, mejor dicho, porque, o sea, estaban ya grandes. Entonces es bien difícil, pues. ¿Cuántos balazos recibió y dónde? Pues tengo lo que es en el brazo, en este brazo. ¿Cuántos balazos? Hay 2 balazos. 2 con estos de aquí. 2 en el hombro. Mm. O sea, le dieron 2 balazos en el brazo. No sé si pueden verle. Aquí estamos. Estos son los orificios de entrada. Sí, me imagino. Y estos son los orificios de salida. Yo pensaba al revés, pero no, hace poco me dijeron que no. Es que yo tampoco soy experto en armas y no sé, pero que el orificio de entrada es más pequeño que el de salida. Hace poco me dijeron, no, es que la entrada es aquí y la salida es ahí. Y tiene 2 en el hombro. Sí, esta parte de aquí. Y uno que no le penetró en la cabeza. No penetró. Y en la pierna. Y en la pierna tiene otro. Me quedó, bueno, cuando ya salí del hospital es como que quizás rompió así por carne, ¿ves? Porque sí tenía un hueco bien feo cuando ya salí del hospital. ¿Cuánto tiempo pasó en el hospital? Como 8 de julio, digamos que salí. O sea, del 20 de junio al 8 de julio. Pero imagínense, estuve tanto tiempo en Sacamil y nunca me vieron que tenía ese proyectil alojado. A mí me daban fiebres, me supuraba pus, o sea, y igual me dolía esa parte de aquí, pero yo cuando le preguntaba a las personas que mire que me duele aquí, no me decía, como en verdad tenía un raspón aquí en este pómulo de aquí, tenía un raspón, entonces quizás donde caí, dice, pues me quedé ahí. Entonces, pero las fiebres que me dependían de esa cosa. ¿Y a cuánto tiempo le sacaron el proyectil? Aquí en el Rosales. 2 días quizás de que vine ahí. No me recuerdo fecha, qué día me movieron, pero a los 2 días, porque cuando me estaban preparando en la sala para meterme a la UCI, porque aquí a Rosales de un solo me mandaron a cuidados a la UCI. Pues ahí lo bonito porque me dice, cuando llego a la UCI, me dice una persona, sabe que esta camilla la acabo de ocupar alguien que acaba de fallecer, también del microbús. Era bien contradictorio a sentir que yo iba llegando y otra persona se acababa de morir. Entonces, al siguiente, quizás no sé, no recuerdo si fue a 2 o 3 días de que llegué yo allí, que yo cuando le decía a la enfermera, mira, revíseme aquí esta parte de aquí atrás que me está supurando pus. Entonces, pero yo le dije a la enfermera cuando ya llegaban las horas de las curaciones, mire, a mí me duele esta parte de aquí, revíseme, mire, si cuando me bañe le digo, métame la mano aquí y vea cómo sale pus. Porque sí me daban unas fiebres. Entonces, y que algo, y sí, la muchacha, la enfermera que estaba de turno, pues me vio y me dice, sí, es que algo les está supurando, pues. En ese momento me hacen ellos lo que tenían que hacer y me mandan a tomar una radiografía. O sea, si ya me había medio levantado, ahí volví a caer otra vez en la cama, en la camilla, cuando dicen, es un proyectil que tiene alojado. O sea, yo volví como que dice. Fíjese que no es por criticar a los doctores, a las enfermeras, y espero que no sea así ahora, pero creo que también lo que usted sufrió no solo fue el abandono del Estado en la parte de seguridad, sino el abandono del Estado en la parte de la infraestructura médica. Bueno, tal vez y también cómo se trataban a los pacientes antes, porque si yo fuera, y me consta de primera mano cómo el presidente Nayib Bukele cuando pasa un accidente, denle máxima prioridad, o sea, que él envía órdenes, revisen esto, activen lo otro.
Yo creo que el Estado no solo se desatendió de ustedes cuando pasó, sino no estuvo pendiente. Yo si hubiera estado a cargo de, hagan lo posible que estas personas, que no se mueran ni uno más. Denle full atención, o sea, que los recursos que sean, pues. Yo creo que ni eso pasó. ¿Alguna vez se acercó el Estado después? Aparte de lo legal y que las declaraciones, pero para ver qué necesidades tenían, para ver en qué podían ayudar, en qué podía resarcir todo lo que habían pasado. Sí, pero quedaron en palabras. Fue por un tiempo porque pues cuando ella estaba todavía ingresada, solo estaba mi hermana y yo, y pues los familiares pues que nos cuidaban porque ella todavía estaba ingresada. Entonces sí recuerdo que, no sé, la verdad creo que fueron los meses que restaban del año, que sí llegaban a dejarnos víveres, ya sea arroz, o sea, víveres así, ¿verdad? Que nos llegaban a dar. Y me recuerdo que hasta para Navidad nos llevaron regalo, pero sí recuerdo que duró hasta los meses que restaban de ese año, del 2010, porque de ahí para allá pues ya no vimos nada más que fuera de eso. Le digo, quedaron en palabras, pues porque se suponía, yo tenía entendido, bueno, después que yo salí, me decía yo, cuando ya en el Rosales pudo entrar visita, una familiar mía me dice, mira, tranquila, aquí están tus hijas. Así sentí un gran alivio, porque me dice, aquí están las niñas yo las tengo, no te preocupes, los vecinos todos aquí en la casa están pendientes de ellas, en el mercado también. Y yo ahí me sentí tranquila, pues porque sí las vi. Y ya había con pruebas, pues, como dicen. Pero fue bien difícil, la verdad. Es algo que, bueno, yo en mi parte jamás se lo deseo a nadie. Y es una historia pues, que no quisiera que jamás se vuelva a repetir. Porque es bien doloroso eso. Durante todo este tiempo, crean, es primera vez que hablamos de este tema. Es la primera vez. O sea, porque, como le decía, porque el miedo, pues la inseguridad, nos movíamos en el mismo lugar, o sea, era bien difícil. Todos los cambios que nuestra vida dio un giro de no sé cuántos grados. ¿Cuánto tiempo tardó usted en volver a trabajar? Nada. Yo regresó al mercado y la regañaban porque, pues sí, nomás salió del hospital. Estuvo quizás como un mes en la casa. Porque la familia la tenía ahí, de que aquí está, que todavía no. Y ya después pues regresó a trabajar. ¿Y qué sintió cuando se subió otra vez a un microbús? Esto es algo bien curioso, porque a ver, la gente me dice, mira, no tengo miedo en el microbús, no, la verdad no. O sea, no sentí miedo, no sentí miedo, la verdad no sentí miedo. Pero el contraste es que sí sentía miedo cuando andaba con mis hijos. O sea, hablando yo sola nunca sentí miedo, pero andando con mis hijos siempre íbamos a la expectativa. Y eso es bien difícil, bien traumático, porque uno va pendiente, y bueno, yo va pendiente de quién subía, quién se bajaba. O sea, ya no se volvió a dormir en un bus. No, digo que me quedé curada. Quedé curada de eso. Entonces, pero era bien traumático, todo el mundo me decía, yo, o sea, a eso lo que te dice, que le marcó a todo el mundo, pues, porque todos, quienes me decían, me da miedo que pueda pasar esto, mira, siento cuando ando con mis hijas, porque ahí sí siento miedo. Entonces, ¿qué me le puede pasar eso? O sea, ahí sí. Pero mientras yo solo, no siento miedo. La vida sí sigue, como dicen, va, pero es bien difícil. Como le digo, es primera vez en tantos años que lo he hablado con alguien. Pues el día que yo me la encontré a usted, yo quizá lo primero que pensé fue darle gracias por las leyes. Era bien duro porque yo les decía, una camina en una acera, la otra en otra acera, y yo desde lejos observándolas. O sea, que usted separaba a sus hijas para como una estrategia de supervivencia. Sí. Yo observaba porque, bueno, se caigo, como mamá, ya hasta la bendigo, yo soy la vida de mis hijas. Bueno, ya la dio. Entonces, sí, yo estoy así. No, ya la dio. Basta, digo, pues no me haría porque
y ya no las preguntas, era muy blanco, perfecto. Parece una persona, porque a escasa cuadra a una cuadra. No, pues caminábamos por el lugar donde había pasado eso todos los días. ¿Qué pasó hace, bueno, ya año y medio que fue ese fin de semana negro que mataron 83 salvadoreños? La verdad yo me asusté. Yo hasta me acuerdo que le llamé a mis papás porque iban para un centro comercial y yo les decía, papá, regresen. No, si solo vamos a ir. Papá, que no entiende lo que está pasando, regrésense. Me acuerdo que le ordené a mi familia no salir, hablé con mis hermanas. Sí, yo recuerdo que hasta no quería ni ir a la universidad porque pues, el trayecto hasta allá era bien. Y que, bueno, y que ese día se declaró el régimen de excepción. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Pensaron que venía una guerra, que se iba a solucionar? ¿Qué pensaron ustedes ese día del régimen de excepción? Creo que yo sí me asusté, o sea, el pensar pues más que todo, pues sí que no, más que todo ella, ¿verdad? Que se movilizaba siempre en la misma ruta y que el bus pasaba ahí siempre y creo que sí andaba con ese miedo hasta yo pues sí de salir, ¿verdad? Creo que sí lo andaba en Pero mente. sí, como le digo yo, el día que lo encontré a usted en ese lugar, pues tal vez alguien me diga, o sea, loca o qué, porque pues mi idea quizás fue felicitarlos por, por eso, por esa ley, quizás, tal vez ya no, por mí en mi caso sí había pasado, pero por tanto joven, por tanta persona que estaba siendo asesinada. Entonces yo dije, pues bien, mi idea ese día era felicitarlo y pues terminé contando mi historia a usted. Entonces, Fíjese que, bueno, yo tal vez, repito, no he sufrido lo que ustedes han sufrido, pero por esto de política, lo primero es que yo entré sin canas y mire cómo estoy. esa otra calvo. No, no, que espero que no quedarme calvo nunca. No tengo nada contra los pelones, pero espero no quedarme calvo. Pero sí, yo entré sin canas a esto y mire cómo estoy. Yo creo que a pesar de que soy gordito y todo, no he tenido como crisis de salud, pero yo me acuerdo que después de la lista Angel, como al mes, porque yo cuando fue lo de la lista Angel, yo no me ahuevé, sino que yo comencé a decirle en las redes lo que para mí era injusto, que me habían juzgado sin oírme, que me habían condenado por meter una ley contra las pandillas, porque por eso fue, o sea, pero yo me acuerdo que como al mes sí sentí como un ataque de taquicardia. Aquí estaba en la oficina y me llevaron a la clínica, ¿verdad? Esto también yo nunca lo he contado. Es la única vez que yo me sentí mal. Creo que me bajó la adrenalina después de un mes y ese día me sentí mal. Y yo decía, pues ya me puedo morir y dejar a mis hijos chiquitos, ¿verdad? Porque están pequeños. Eh, eh, bueno, ya había golpeado a mi familia porque mi hijo estaba en tratamiento allá y dependíamos de ir. Por cierto, en noviembre, si sale bien, lo van a declarar libre de cáncer. Primero Dios se cumpla. Pero cuando oigo casos como ustedes, yo pienso que valió la pena. Me arrepiento de haberme mantenido porque ¿cómo les podría dar la cara yo a ustedes sabiendo que me acobardé? O que hice lo que ellos querían, porque eso, ellos lo que querían que votara en contra. Y hay un señor que se llama Elías Bauman, que fue el que, de la embajada americana, que fue el que maquinó todo esto. Yo digo, este señor se fue del país. Claro, no era su país, no le interesaba lo que pasaba aquí. Pero ¿qué le va a decir a sus hijos, digo yo, a sus nietos, de que algún día le van a preguntar, papá, abuelo, ¿qué hiciste vos en ese país que logró cambiar? Y él, me imagino que no va a tener nada bueno que decir. Y yo espero que a mis hijos por lo menos le digan, tu papá puso algo, pues hizo algo por cambiar, porque yo tampoco quiero que mis hijos crezcan y pasen lo que ustedes pasaron. Es más, mi plan era que mis hijos se fueran de este país. Por eso fueron a nacer allá. Porque nacieron en los peores años de la violencia. Entonces, bien crudo la realidad. entonces nosotros
pensábamos dejar todo y uno de los pasos que ya estábamos dando es que los niños nacieron afuera porque pensábamos sacarlos. Y ahora yo quiero que mis hijos crezcan aquí, se eduquen aquí. Yo tenía muchas también expectativas de irme después que salí del hospital, ¿va? O sea, hay gente que todavía me pregunta, porque sí, mucha gente, hay quienes se lograron ir, lograron asilo. Y sí, a veces, muchas veces sí me arrepiento, digo yo que me agarré camino con ellas, pero al mismo tiempo ponía yo en que las acabo de salvar de esto y en el camino, o sea, yo no tengo, o sea, alguien que diga ya me va a echar la mano, o sea, porque muchos sí se fueron y están allá, viven allá, gracias a Dios que tuvieron la oportunidad, una oportunidad que para mí yo la vi muy lejos, pues, de poderme ir al sueño americano, como dice, pero yo tal vez no era el sueño americano por lo económico, sino el sueño era por sacar a mis hijas de este lugar, de lo que habían vivido, pues. Entonces sí, yo seguía ahí, pero no, decía yo, mis hijas las voy a poner en el camino. Entonces, bueno, me quedo en lo que Dios diga, pues. ¿Usted cuando veía esas caravanas pensaba en irse? Yo sí, sí. Y ahora si le dijeran que va una caravana, se fuera. No, aunque como le digo, o sea, sí mi sueño siempre ha sido, o sea, mi mentalidad es porque, como le decía, progresar. Entonces, aquí cuesta, aquí cuesta. Entonces yo antes decía, mi sueño era por irme porque quería darles universidad a mis hijas. Ahora puedo, si yo digo, si un día, yo a veces cuando veo que hablan de oportunidades laborales que se van a otro país a trabajar, o sea, yo quisiera tener ese acceso. ¿Por qué? Para hacer un capital, para trabajar. Pues porque quieras yo, no, o sea, yo me pongo a pensar en mi vejez, digamos. Sí. Entonces, para tener algo. Sí, no es eterno. Entonces, pues sí, hacer mi dinero, poder tener mi negocio como yo tal vez he querido. Tener un terreno, o sea, una casa, que es lo que le apuesto. Una casa. Bueno, si usted le pudiera dar un mensaje a Nayib Bukele, ¿qué le diría? De antemano, gracias, señor presidente. Es lo único que le podría decir a él, gracias. Creo que hablo por muchas personas. Ese gracias va por muchas personas porque yo tal vez tengo la dicha de dárselas o mandárselas. Otros no la tuvieron. Y sí, el régimen ha venido a cambiar mucho al país. De antemano, gracias por esto. Gracias porque le está poniendo amor al país. Porque hay inversión, y si hay inversión hay trabajo. Y pues apostarle a la juventud. Yo antes decía que el Estado llega a las comunidades solamente cuando hay represión, pero nunca preocuparse por aquel niño que cómo va en la escuela, que si en la escuela hay agua, que si en la escuela hay esto. O sea, no, si no solo tiene que ser represión. Yo también, a mí me gusta lo que la primera dama está haciendo, la primera infancia, porque se trabaja con los niños desde pequeños y los vamos volviendo como, yo esperamos que esta generación se vuelva un poquito, o sea, o mejor dicho, nuevos jóvenes que lleven con pensamientos positivos, con pensamientos de superación y que, pues mi frase es el que yo no puedo, no existe para muchos, simplemente queremos una oportunidad, que al joven se le dé oportunidades, que o sea, las comunidades las tomen en cuenta para oportunidades, para proyectos, o sea, en todo eso, porque la seguridad no solo abarca el tema policial, sino que la seguridad es un campo grande que abarca el desarrollo de proyectos, o sea, que aquella calle no sirve, pues arreglarla, de que aquella escuelita no tiene eso, hay que echarle. Entonces, yo realmente le digo gracias y pues, un día ella me decía, si lo pudiera tener enfrente, le daría un gran abrazo. Porque, o sea, sí estamos agradecidos, bueno, en mi persona. Y lo digo por los que ya no pudieron hablar, por los que no tuvieron suerte de contarlo. Entonces, simplemente gracias. Y aunque los medios critiquen porque sí se oyen de cuando hablan, pero ellos hablan porque están afuera.
pero el que está aquí y lo ha vivido, sabe la verdad. Entonces, yo en mi caso, pues, simplemente al presidente Nayib, gracias. Que usted le tocó guardarse todo esto, literalmente cumplir el vero, ir y callar. 13 años. 13 años. Sí. Creo que también algo que sí me gustaría mencionar, que fue que pasamos creo que 10 años sin visitar el Parque Cuscatlán. No podíamos. Creo que hasta pasar por ahí y verlo, ni siquiera podíamos entrar. Entonces ahora pues casi que pasamos ahí, vamos bastante seguido. Y creo que con el hecho de llegar al Parque Cuscatlán otra vez es como un trauma superado, la verdad. Quizás ahora que es diferente también ayuda, ¿verdad? A tomar de otra manera, pero sí pasamos casi 10 años sin salir, ya no salíamos, ya no eran los domingos de ir al parque, sino que domingos de estar en la casa ahí y ya no salir. La presión del miedo. Creo que, eso, y pues para mí sí fue un logro volver a ir al parque. Pues ahí es bien grato andar en el centro. Creo que ahora estaremos, bueno, para su cumpleaños, pues con unos ahorros, la puede llevar por primera vez a un centro comercial que creo que nunca habíamos imaginado llegar ahí, pues con bastantes ahorros, pues la puede llevar a una cena por su cumpleaños. Fuimos de noche y creo que el hecho de poder salir por primera vez de noche se siente bastante diferente, pues. El no sentir el miedo de, ay, no, vamos a llegar de noche a la casa. Creo que el único miedo es el transporte, porque los transportes son bien irregulares, se tardan, o sea, llegar hasta la casa, hay que esperar bus, pero pues creo que esa primera vez que podemos salir de noche fue, para mí, al menos para mí, fue bien marcada. Sí, porque te ve, el centro de San Salvador de anoche está lleno. Lleno. Y otra vez yo le hago chistes porque le ves en el Parque Barrio o en el Morazán, ahí andamos ya anoche y risa que risa, y después estamos afligidas que no hayamos como irnos para agarrar pero ya el tiempo corre, es que es cierto. O sea que hoy van en la noche al Parque Morazán. Bueno, a veces que solemos ir, ahí y andamos sí, en el centro histórico. Ya cuando estamos ahí en cierto punto y después no hayamos como irnos para allá estamos risa que risa y aquí estamos llora que llora, o sea, es bien chistoso, pero o sea, sí es bonito y creo que muchas familias lo disfrutan salir, andar en la calle a esa hora, pues porque tanto ambiente, arte que hay, porque a mí me gusta lo que es el arte también, o sea, hacer deportes. A veces ella me dice, mami, anda a un gimnasio, anda a distraerte, porque eso en el mercado es tedioso, pero hay cosas que para mí lo valen mucho, porque yo he invertido mi tiempo en ellas. No su tiempo, su vida. Entonces sí, y se la he dedicado a ella, pero ¿qué es lo más grato puede haber? Verla ya profesional. Y lo que más pues, quizás el punto final para mí sería ver a mis hijas trabajando. Yo le decía la vez pasada a usted, cuando yo he andado vendiendo por estos lugares cercanos acá, yo siempre decía, un día mis hijas yo las voy a ver trabajando ahí. No sé, aunque sea barriendo, pero las voy a ver trabajando, decía. O sea, eso siempre lo he tenido yo. Y la meta se cumple, o algo mejor, le digo así, a veces no tenemos Dios no quita lo poco para darnos lo mejor. Eso sí lo tengo bien cierto. Entonces, pues, yo como le decía, señor presidente, pues, gracias de antemano a los diputados. Y qué lástima que los otros se pongan en contra, porque en vez de apoyar las iniciativas buenas para nosotros, los salvadoreños, se ponen en contra. A pelear. A pelear, no, hombre, sí. Y a veces nosotros en el mercado somos más cultos que esas personas cuando yo las oigo que alegan, o sea. Sí, Créame que estoy seguro que son. Yo en una ocasión tuve una discusión con una persona profesional y estaba yo en un lugar pagando una cosa de ella, de la clase de inglés. Pues y el señor me llega y yo me quedé, como llegué a las 12, ya no pude, entonces me quedé hasta la 1. Y llega el señor y vaya así, poniéndose yo en el primero. Y yo me le quedé una persona profesional, o sea, y a la par mía. Pero que se puso en un tema al señor que, mire, le dije yo, ni yo que soy del mercado, quizás tengo más educación que usted que es preparado, le dije yo, o sea. Y se fue para atrás mejor el señor, porque pues que sirva para mi testimonio para muchas personas.
Y pues fue lo que ya no están pues en memoria de ellos. Sí. Pues le digo, y de antemano gracias, pues que gracias a que lo conocimos a usted y en la primera vez que estuve con usted aquí, don Ricieri. De él pues nació, porque todavía usted me dijo que él se podía quedar a escuchar la plática y se quedó y pues Le dieron el compo. los 2 días después que estuvo aquí, le habló a ella y le dice que fueron. Hasta le dio un regaló, paseo ahí en avioneta. me regaló. Usted ya sabe lo que es andar en avión. Entonces me dice, mira, entonces de antemano agradecerle a usted porque usted ha sido como un puente, ¿verdad? Para las demás personas que hemos conocido. O sea, gracias a usted, pues conocimos a una persona, estuvo aquí y él pues a los 2 días de que estuvimos aquí nos regaló la laptop. Entonces, gracias a él. Pues, está bien chiva. Sí, en ese momento porque ya la habíamos comprado. O sea, que él me pagó la deuda. Porque, como le digo, la computadora que me habían prestado, ya mi amiga ya la necesitaba ocupar. Y pues ya tenía que regresar a la universidad. Y creo que en la universidad una laptop no es lujo, pues, sino que es necesidad. Entonces, sí recuerdo que hasta habíamos hecho el préstamo para poder comprarla. Una avioneta. Y les pagó el préstamo. No, él nos dio el cheque pues ya para cancelar la deuda que nos habíamos hecho. Gracias, Ricieri, ya ves que aquí está. Y ya hace poco, el año pasado, o este año fue que fuimos a buscarlo por una tarea. Para un trabajo que hicimos. Entonces, con su empresa. Y fuimos a buscarlo, le digo yo, y fuimos, gracias a Dios nos recibió y pues él le dice cuando verá no hay el trabajo, aquí estamos, pues también para alguna de estudio y todo. Ahí nos tendió la mano, de antemano, como le digo, usted ha sido un puente para conocer otras personas que nos ayuden. Me imagino que él era parte de la diáspora, creo. Sí, es parte de la persona. Entonces, la diáspora, pues, de antemano agradecerles también porque tal vez mi caso no ha llegado mucha gente de allá que vive allá y todo, pero yo de esa persona le agradezco mucho, que gracias a usted, pues, a él y a esa persona nos dotó de la laptop que para nosotros era un gasto que yo no me enjaron en ninguna casa comercial porque me da miedo, o sea, me siento que no voy a poder pagar, porque no voy a dejar de pagar la universidad por pagar otra cosa. Entonces, pero gracias y pues solamente darle las gracias antemano. No, ya sé. Bueno, vamos cerrando este programa que ha sido bien especial. Creo que, bueno, ella es primera vez que lo cuenta. Muchos detalles que creo que, a pesar de que salió en las noticias, salió medios internacionales, todos estos detalles no se sabían. Y creo que ha llegado el verbo de ir a hablar para los salvadoreños. Que Dios los bendiga. Este es Nexo con Cristian Guevara. Y recuerden, el trabajo siempre habla por uno. Thank you.